Bienvenidos a escuchar el tema de hoy titulado Viviendo con la certeza de que estamos bajo el cuidado de Dios. Basado en Salmos 23 del 1 al 6, el cual lee de la siguiente manera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay muchas razones por las que se puede vivir en una constante preocupación. Enumeremos algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, las enfermedades, que empezando con la más preocupante, es por la que estamos atravesando a nivel de pandemia, el COVID-19. Pero a estas se suman otras enfermedades como la diabetes, el cáncer, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que provoca preocupación es el cambio climático. Las altas temperaturas, las bajas temperaturas y todo lo que conlleva esas altas y bajas de la temperatura. Todos los estragos, catástrofes naturales alrededor del mundo. Seguimos con la familia. La familia que siempre va a ser una preocupación. Según mis padres, nosotros como hijos éramos una preocupación cuando éramos pequeños y cuando crecimos fuimos el doble de su preocupación. Podemos seguir hablando de las razones que provocan preocupación. El ambiente escolar hoy día es otra de las preocupaciones sumamente elevadas. El trabajo, las amistades, los vecinos y aún el tráfico de todas las mañanas o de todas las tardes, de acuerdo a la hora que lo experimentemos. Así que las preocupaciones son parte de esta vida, porque son parte de la realidad de nuestro diario vivir. Nadie está exento de las preocupaciones y no existe vacuna contra la preocupación. Sin embargo, aunque sean parte de nuestra realidad diaria, no hay por qué dejarse abrumar ni consumir por ninguna de ellas. Podemos vivir seguros bajo el cuidado de Dios, poniendo nuestra fe en Jesucristo. El Salmo 23, que es uno de los favoritos de mucha gente, nos invita a descansar en la seguridad de que Dios toma completo
cuidado de los que confían en Él. Reflexionaremos en este salmo enfocándonos en las dos metáforas que utiliza el salmista en la estructura de este, para expresar su total confianza en el cuidado de Dios para con los suyos. La primera de estas metáforas es la de el buen pastor, el pastor bondadoso que siempre está al cuidado de sus ovejas. Y la segunda es la metáfora de el excelente anfitrión misericordioso. Así que dejemos que Dios tome cuidado completo de nuestras vidas, porque en primer lugar, Dios provee para toda necesidad. Dios, como buen pastor, siempre está al cuidado de todo lo que necesitan los que confían en Él. El versículo 1 empieza con una expresión de 3 palabras. Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. El Señor es mi pastor. Esta expresión declara la vulnerabilidad de las ovejas sin pastor. Si nosotros pensamos un poquito en lo vulnerable de una oveja que tiene pastor, no nos podemos imaginar la vulnerabilidad en que una oveja se encuentra cuando no tiene pastor. Por esto el salmista cierra este primer versículo diciendo: nada me faltará. Dios es ese pastor fiel que nunca abandona a sus ovejas ni las descuida. El versículo 2 continúa hablándonos de ese cuidado, de esa provisión de Dios para los que confían en Él. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos significa la comida, agua lo más potable posible, porque la tarea principal de un buen pastor era proveer de buena comida y de agua no contaminada para sus ovejas. Y David estaba completamente confiando en la provisión presente de Dios, pero en la provisión futura de Dios. De modo que hay razones suficientes para confiar en el cuidado de Dios por aquellos que confían en Él. Podemos confiar en la continua provisión de Dios porque la reputación de Dios como buen pastor está a prueba. Dice el salmista en el versículo 3, con otra expresión primaria de 3 palabras: confortará mi alma.
fortalecerá todo mi ser, físico, espiritual y emocionalmente. Con Dios como pastor no se trata solamente de proveer comida, de proveer agua, de proveer techo o de proveer vestido, abrigo. Se trata de proveer para todas las necesidades del que confía en Él. Y mucho más en esas necesidades de carácter emocional, como lo es la preocupación, que consumen la vida de muchos. He iniciado a tomar terapia para el manejo de la ansiedad con una profesional. Y después de la evaluación de la ansiedad que estoy experimentando, que es un nivel muy alto, la terapista me preguntó qué era lo que me ayudaba a bajar esos niveles de ansiedad. Y yo me puse a analizar y le dije 3 cosas. Una, el ejercicio, que por cierto, últimamente no he estado haciendo. Segundo, la oración en comunidad, en mi comunidad de fe. Y tercero, las reflexiones teológicas en base a la palabra del Señor. Y no sé hasta dónde le sirvió mi respuesta, pero me dijo, entonces hay que continuar haciéndolo. El Señor, como pastor nuestro, conforta todo nuestro ser. Por eso el salmista decía, confortará mi alma, y continúa, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la oración interesante de este versículo 3 es la guía de nuestro Dios. Y la razón por la que Él nos guía es porque su nombre está a prueba. Por amor de su nombre, dice el salmista. El amor de Dios como buen pastor es la razón del cuidado de Dios para con nosotros. La reputación de Dios está a prueba cuando Dios cuida fielmente de los que creen en Él. Así que la oración de cierre en este primer punto del tema de reflexión es la siguiente. La ansiedad y la preocupación son innecesarias cuando se confía en la guía y provisión de Dios. Vivamos confiados en el cuidado divino, estimados oyentes, porque en segundo lugar, Dios está al lado de los que confían en Él. Dios nunca falla en estar cerca de los que confían, en estar cerca de los que le invocan, de los que claman a Él. Aún en momentos
de peligro extremo, peligros hasta de muerte, el Señor no falla en estar allí. Primera parte del versículo 4, el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Esta expresión se refiere a una situación extrema de la vida. Se refiere a una sombra profunda por la que se puede estar atravesando física o emocionalmente, a una oscuridad total. Es cuando nos vemos como en un callejón sin salida. Es cuando no vemos la luz al final del túnel. Se refiere a una experiencia dolorosa de estar en medio de un desierto sin agua y sin comida, al borde de la muerte. Pero ante ese valle o ante esa sombra profunda, oscura de muerte, el salmista continúa diciendo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David confiaba en que Dios estaría con él, aún en las circunstancias más críticas por las que estuviera pasando. Y estaba seguro que le acompañaría, incluso en ese momento de la muerte. El cuidado de Dios por sus hijos, estimados oyentes, no es un cuidado pasivo, esperando que las crisis nos agobien, esperando. Dios no deja que las crisis nos consuman y nos lleven a la muerte. El versículo 4 en su segunda parte dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dos armas que usaba el buen pastor: la vara y el cayado. Me infundirán, me darán vida. Aliento se refiere a eso, se refiere a vida. Me darán vida. Vida física, vida espiritual, vida emocional. Una vida integral, como solamente Dios puede proveerla. El pastor usaba estas dos armas para cuidar a sus ovejas. La vara, que era una especie de garrote para defender sus ovejas, ya sea de los ladrones o también para defenderlas de los animales salvajes, depredadores de las ovejas. Y usaba también el cayado, que era una especie de bastón con un gancho en uno de los extremos, para mantener a las ovejas dentro del rebaño, para que las ovejas no se desviaran, no se salieran de la dirección correcta, a donde Él les podía proveer de buena comida y también
de agua no contaminada. Así que no había peor crimen que un pastor huyera dejando abandonadas a sus ovejas por resguardar su vida, por salvaguardar su vida, o simplemente por intereses personales. La calidad del cuidado divino se reitera, se confirma, comparando la bondad de Dios ahora con la metáfora de un excelente anfitrión misericordioso, quien ofrece un banquete a los que confían en él en todo momento. El versículo 5, en su primera parte, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Preparas banquete en medio de mis aflicciones, en medio de mis dolores, en medio de mis molestias, de mis angustias. En el tiempo de escasez, en el tiempo de aflicción, David siempre sintió la cercanía de Dios. Él experimentaba lo que él está diciendo. A ese anfitrión misericordioso que preparaba banquete para él. Porque lejos de ser indiferente al dolor de los que confían en él, Dios siempre nos trata con esmero, haciéndonos un festín, haciendo un festival para nosotros. Y si en algo eran muy buenos los hebreos, era precisamente en hacer fiestas en celebración a Dios. Y eso era lo que el salmista experimentaba. Continúa el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El aceite siempre fue símbolo de abundancia. Y el vino y la copa siempre fueron símbolos de alegría. De modo que lo que el salmista está diciendo es: llenas mi vida de abundancia y sobrepasas mi vida de alegría. Esta era una fiesta caracterizada entonces por la abundancia y la alegría que trae el confiar en Dios. Así que la oración concluyente a este segundo punto es: la preocupación es innecesaria cuando confiamos en la presencia de Dios a nuestro lado. Cuando confiamos en Dios, quien a través de Cristo Jesús es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, al lado de nosotros, caminando esta vida diaria con nosotros. Así que confiemos en el cuidado divino
porque en tercero y último lugar, Dios es eternamente bondadoso y misericordioso. El salmista confiaba en la bondad y en la misericordia de Dios como sus compañeras fieles e inseparables de la vida. Por eso expresa en la primera parte del versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La bondad de Dios, la misericordia de Dios serán mis compañeras fieles todos los días de mi vida. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, cada día de mi vida. El salmista estaba seguro de que la bondad y la misericordia del Señor lo acompañarían en la peregrinación de esta vida hasta el final de la jornada. David confiaba en que llegaría sano y salvo a la meta final de la vida. Y déjeme decirle que este es una de las reflexiones que más me ha ayudado. Porque después de preparada esta reflexión, tuve una siguiente evaluación sobre el manejo de la ansiedad y bajó considerablemente. Porque yo confío plenamente en Dios, que llegaré a la meta final de la vida, la cual es vivir eternamente con Dios. Así que el versículo 6 cierra diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía que vivir bajo el cuidado de Dios le garantizaba una eternidad con Él. Y la oración de cierre de este tercer punto es la siguiente: el que cree en Jesucristo como su Salvador personal tiene 2 lugares de residencia. Uno temporal, que por más grande, más equipado y más cómodo y más costoso y más valioso que sea, es temporal. Se quedará aquí. Y el otro lugar de residencia para el que cree en Cristo Jesús es un hogar eternamente con Dios. Concluyo invitándolos, estimados oyentes, a evaluar qué cosas le preocupan de manera sana. Es decir, hay una preocupación sana que está a nuestro alcance de resolver. Pero junto con esta reflexión, ¿cuáles son las cosas
que se han convertido en una preocupación tóxica o asfixiante. Porque el término preocuparse significa ocuparse de algo anticipadamente, lo cual es un comportamiento razonable, normal, manejable, siempre y cuando las cosas por las que nos preocupamos está a nuestro alcance resolverlas. Pero no podemos preocuparnos por aquellas cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance para resolverlas. Puesto que esa clase de preocupaciones se manifiestan en miedo, se manifiestan en temor, se manifiestan en obsesión, se manifiestan en angustia, se manifiestan en depresión, se manifiestan en agresividad que nos daña la vida. Pero gracias a Dios, el que confía su vida en Jesucristo puede preocuparse por aquellas cosas que están dentro de su capacidad para resolver y dejar las cosas que están fuera de la capacidad humana en manos de nuestro bondadoso y misericordioso Dios. Porque Dios provee para toda necesidad. Porque Dios está al lado de los que confían en Él. Porque Dios es el bondadoso pastor y el anfitrión misericordioso. Así que empecemos por confiar nuestra vida a Jesucristo. Por eso hago esta invitación. Estimado amigo, abra su corazón, pídale a Jesús que entre en él como su personal Salvador, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón de sus pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados y vida eterna para todos. Dios nos dé fuerzas para hacer los cambios que estén en nuestra capacidad humana para hacer. Y nos dé humildad y fe para dejar en sus manos de amor aquello que no podamos resolver. Que tengamos una linda semana y un año de superar todas las preocupaciones.